Apreciados amigos, muy buenas tardes. Es un gusto y un placer saludarlos en la tarde del día de hoy. Hoy con un tema de interés, el proceso de pertenencia. Proceso de pertenencia que requiere o por qué denominamos proceso de pertenencia. Lo primero que tenemos que identificar es la parte sustancial, donde podemos encontrar este proceso. Lo encontramos en primera instancia en el Código Civil. Segundo, encontramos dos leyes fundamentales, o mejor aún, tres leyes fundamentales para tener la parte sustancial en este proceso, las cuales son la ley 791 del año 2002, en la cual reduce los términos prescriptivos. Más adelante les hablaré de los mismos. Luego, la ley 1561 del 2002, en la cual regula un proceso especial para sanear la pequeña titularidad y para un proceso de pertenencia especial para predios de menor extensión. Y la ley 1564 del 2012, en el artículo 375, más conocido como el Código General del Proceso, ley 1564 del 2012, en su artículo 375 y demás, en el cual regula toda la parte procedimental. Las primeras leyes que mencionamos, como el Código Civil, la ley 791 y la ley 1561 del 2002, regulan la parte sustancial y el procedimiento, el trámite a ritualizar en este proceso de pertenencia está regulado en el artículo 375 de la ley 1564 del 2002. En primera medida, debemos de aclarar qué es un proceso de pertenencia o qué es una pertenencia. Existen dentro de la sociedad personas que tienen bienes muebles o bienes inmuebles y que han ejercido actos de señor y dueño por diferentes años o tiempos. Eventos en los cuales ellos se refutan como poseedores. La connaturalidad especial de un poseedor es que no reconoce un dominio ajeno, contrario con un arrendatario, que él sí reconoce un dominio ajeno. ¿Quién será el propietario del bien? En primera medida, el arrendador. En este caso no. El poseedor se refuta como señor y dueño. Hace unos actos de señor y dueño. Pero él no tiene algo que sí tiene un titular de derecho de dominio, que es un documento público expedido por un notario que se llama escritura pública, que lo ratifica o lo declara como titular pleno del derecho de dominio de determinado bien, sea mueble o inmueble. En este sentido, en este evento, existe la figura de que ese poseedor pueda llegar a ser titular pleno del derecho de dominio a través del proceso de pertenencia. Existen unas ritualidades especiales o unos eventos especiales o unos elementos, para que me lo entiendan con más claridad, que debe tener un poseedor para poder iniciar un proceso de pertenencia. Esos elementos son tener el cuerpo, es decir, el bien ya sea mueble o inmueble, tener el animus, ánimo de señor y dueño, que esa posesión también tenga unas características especiales, que sea en forma quieta, pacífica, ininterrumpida, no violenta, no clandestina. Repito, en forma quieta, pacífica, ininterrumpida, no violenta, no clandestina, tener el animus y tener el corpus. En ese evento, lo que para el titular de derecho de dominio, es decir, un propietario, es la escritura pública, para el poseedor podrá ser su sentencia debidamente ejecutoriada. Ese va a ser el título supletorio de dominio, la cual va a registrar en la Oficina de Instrumentos Públicos de la zona respectiva para que le hagan la correspondiente anotación y ya pueda ser titular pleno o inscrito ante la
oficina de registro de instrumentos públicos de la zona respectiva. Enuncié que en el artículo 375 de la ley 1564 del 2012 se regula el proceso de pertenencia. Proceso de pertenencia que en concordancia con el artículo 28 del Código General del Proceso y aún más con el artículo 25 del Código General del Proceso, podemos tener en cuenta primero la cuantía del valor del bien y segundo, dónde se debe demandar. En primera instancia vamos a tener en cuenta la cuantía para poder determinar en qué juez será el competente, ya sea un juez municipal o ya sea un juez circuito, y dónde debemos demandar, que lo estructura el artículo 28. En este artículo nos dice que se va a demandar única y exclusivamente en el domicilio en el cual se encuentre el bien. Entonces, ahí nos vamos a estructurar para poder determinar la cuantía y determinar la competencia de qué juez nos va a atender nuestro proceso. Es de advertir que es un proceso con tendencia declarativa o, como se estructura en el código, un proceso de naturaleza verbal. Hay una incertidumbre del derecho y esa incertidumbre va a cesar en la sentencia debidamente ejecutoriada. Consecuencialmente, con eso, ¿quiénes pueden ser los legitimados por activa? En primera instancia será el poseedor. El acreedor del poseedor también puede ser legitimado por activa, un comunero, cualquier persona que demuestre un interés para poder determinar la legitimidad. ¿Y quién va a ser el legitimado por pasiva? O sea, ¿a quién vamos a demandar? En este evento vamos a demandar al dueño o propietario inscrito que figure en el certificado de tradición y libertad, y vamos a demandar a aquellas personas indeterminadas. ¿Quiénes son los indeterminados? Los indeterminados somos todos y cada uno de nosotros. Entonces, repitiendo, titular del derecho de dominio que se encuentre debidamente registrado en el certificado de tradición y libertad y salga en la anotación correspondiente, y las personas indeterminadas, es decir, todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa es que todos no vamos porque no tenemos un interés para obrar dentro del proceso. Una vez presentada la demanda, debemos de garantizar el debido proceso al demandado. Vamos a solicitar unas medidas cautelares, como en este caso será la inscripción de la demanda, que va a ser mediante oficio. Se oficia a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la zona respectiva para que inscriba la demanda. Es importante aclarar una cosa: la inscripción de la demanda como una medida cautelar que va a garantizar las pretensiones de un fallo favorable a las pretensiones no saca el bien del comercio, como muchas veces se ha escuchado o lo he escuchado, que la inscripción de la demanda saca el bien del comercio. No, la garantía fundamental de que tiene la inscripción de la demanda es darle publicidad a terceros que sobre ese predio o sobre ese bien viene un proceso verbal que se denomina pertenencia, que cursa en tal juzgado, que el demandante es X, que el demandado es Y y el número del proceso es este. ¿Que se puede vender el bien? Sí, se podrá vender con la inscripción de la demanda. ¿O se podrá negociar? Claro que se puede negociar. Pero quien adquiere ese bien para sí se atiene a las resultas de un proceso o a las resultas de la sentencia que más adelante el juez competente podrá declarar. Se tendrán que necesariamente velar por el debido proceso, el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Habrá que hacer un tema de unos emplazamientos. Hoy con el Código General del Proceso hay que hacer una valla para que todos y cada uno de nosotros nos enteremos. Eso tienen unas medidas especiales. Habrá unos medios probatorios. La prueba fundamental, la prueba reina para esta clase de procesos se llama la inspección judicial, como medio de prueba de naturaleza directa. Inspección judicial en el cual va el juez para mirar personalmente, principio de inmediación y demás, aplicará ese principio, mirará personalmente toda la estructura del bien, sus linderos y demás. A ella también está, en la gran mayoría de las veces, acompañada esa inspección judicial con la intervención de peritos. Eso a grandes rasgos en cuanto al tema probatorio.
Una vez se agote todo el debate probatorio, se agote todo el tema de las notificaciones, el demandado conteste, se hagan todas las ritualidades y agotados los periodos probatorios, se alegará y en esa audiencia el juez puede fallar. Si falla, pues la sentencia hará, si no es apelada, hará tránsito a cosa juzgada y esa sentencia se llevará a registro. Entonces, recordemos algo, lo que para el propietario o el titular de un bien es la escritura pública, para el poseedor es que la sentencia expedida por un juez de la República debidamente competente y ejecutorial como título supletorio de dominio. Este proceso atiende a la cuantía de las pretensiones según las nuevas normas. ¿Cuáles normas? La ley 1561, la ley 15 de 2002, la ley 1564 del 2012. Que hay unos poseedores que se denominan poseedores regulares y poseedores irregulares. Los poseedores irregulares son aquellos en los cuales tienen única y exclusivamente el lapso de tiempo. Ejemplo, 10 años. Antiguamente eran 20 años, las prescripciones veintenarias. La ley 791 bajó esos términos y la de 20 la dejó en 10, la de 10 la dejó en 5. Y consecuencialmente viene la prescripción ordinaria, que son los 5 años, pero unidos con algo que se denomina la buena fe y el justo título. Que en este evento se requiere la presencia de un abogado por regla general, si es un proceso de naturaleza declarativa, es mejor que se asesore de un abogado especialista en derecho civil para que le pueda ritualizar este proceso y no se presenten más adelante problemas que le puedan ocasionar mayor tiempo y mayores costos. Muchas de nosotros nos refutamos y compramos un bien, pero en la gran mayoría pensamos que con solo la escritura pública, cuando nos la entregan en la notaría, ya somos propietarios plenos del bien. No, hay que tener en cuenta que nosotros, una vez nos entreguen la escritura pública en la notaría correspondiente, hay que efectuar el registro. ¿Qué significa el registro? Que ese propietario de ese bien vaya a la oficina de instrumentos públicos y lo registre. Eso es una de las grandes preguntas que siempre en los procesos de pertenencia y demás miran, el tema de la escritura, el tema de si se requiere o no se requiere, y muchas personas cuando uno también las va a asesorar en este campo, ya sea como demandados en el proceso de pertenencia, dice, bueno, usted registró la escritura, y en muchas ocasiones nos hemos encontrado de que dice, mire, yo soy el dueño o el propietario del bien, acá tengo la escritura, y uno pregunta, ¿la registró? Dice, no la he registrado. Entonces ahí vienen los problemas más adelante. En generalidad, el proceso de pertenencia es, repito, para aquel poseedor de buena fe, que tiene un cuerpus, que tiene un animus y lleva cierto lapso del tiempo para poder refutarse luego. Podemos hablar muchísimas cosas sustanciales y procesales de este bien, de este proceso, pero lo hablaremos más adelante en otro programa. Si te gustó la información, no olvides por favor darnos un like y en caso eventual, si tienes alguna pregunta, alguna duda o aclaración, no olvides marcarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. Muchas gracias por escribirnos, por estar atento de nosotros. Se hablan las generalidades de cada proceso. En este caso nos tendremos que mirar en el proceso de pertenencia. Repito, generalidades en caso tal de que ya se requiera alguna asesoría en particular, por favor escríbenos. Muchas gracias y hasta una nueva próxima oportunidad. Un abrazo especial.